visitas que me dio nuestro, como dije anteriormente, amado, excusamos para familias también a nuestro hermano Marcos Solís y su familita. Él está en una actividad de su escuela, amén, en un programa especial hoy, gloria al Señor, y me llamó esta mañana para excusarse. ¿Sabe qué me dijo Marcos? Dígale a la iglesia que me excuse, por favor. Y es que bonito, gracias por esa llamada tempranito. Gloria al Señor, amén. Eso es un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Cuando uno realmente sabe, ¿verdad?, la responsabilidad que uno tiene con el Señor. Amén. Me gozo en tener al esposo de nuestra hermana Wanda. Otero, Dios te bendiga, un abrazo. Gusto en verte, gloria al Señor. Amén. Y está con mami por ahí, que ya cuando yo no los veo por ahí me las extraño. Un abrazo, gusto en verles, nos gozamos en esta hora. Tengo un amigo al lado de nuestro hermano José. ¿Es su hermano o una amistad? Un amigo de Honduras. Qué bueno, bienvenido. Amén. Aquí tenemos, de Honduras tenemos una buena semilla. Amén. Dios te bendiga, espero que te sientas como en tu casa en esta hora. Gloria al Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo, amado, al capítulo 18, versículo 27 del Evangelio según San Lucas. También me goza en tener a Jorge con nosotros, que está por ahí, gloria al Señor. Detrás de Jorge tenemos un jovencito. Dios te bendiga. Creo que te había visto continuamente, ¿verdad que sí? Dios te bendiga, gusto en verte. Amén, y saludarte, gloria al Señor. Nos gozamos en verte una vez más. Ha estado el tiempo bastante lluvioso. Anoche eso fue algo tremendo. Así que yo espero que este año las noticias no nos digan que vamos a tener sequía. Porque estamos como las esponjas, empapados, que donde quiera que nos aprieten nos sale agua. Gloria al Señor. ¿Sabe que vi en las noticias? Que aunque los lagos se han sobresalido, todavía hay, ¿cómo se llama?, noticias de sequía. Y yo miré al meteorólogo y yo dije, este estará meteorólogo. ¿Usted ve para dónde se está yendo toda esa agua? Y es que ellos tienen unos decibeles en los lagos. Amén, gloria al Señor, que para los efectos de ellos, pues, todavía, pues, y que falta yo no sé qué, ¿verdad? Pues vamos a seguir decirle al Señor que siga mandando agua. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer lo imposible posible? ¿Cómo hacer lo imposible posible? Y fíjense, hermano, mientras yo anoche y ayer por la tarde, gloria al Señor, se ha glorificado, hacía algunas cosas. Tenía 3 metas ayer en mi casa y las 3 las completé. Porque yo hago una lista, las 3 las completé, gloria al Señor. Y mientras llegaban las personas que iban a estar en casa, amén, algunos de ellos trabajando, yo estaba en la computadora y en la Biblia y en algunos libros. Y se me vino a la mente que le dije a mi esposa, lo compartí esta semana, qué interesante cuando Jesús está hablando con los discípulos en esta porción, gloria al Señor, y me llamó la atención y me puse, esto fue lo que me abrió la mente cuando Pedro le dijo, entonces ¿quién podrá ser salvo? Eso a mí como que me metió como en una investigación. Le dije, ¿qué pregunta? Entonces, ¿quién podría ser salvo? En otras palabras, la naturaleza de Pedro dijo, pues entonces por lo que estoy oyendo y viendo es difícil. Y Pedro dijo, yo lo he dejado, nosotros lo hemos dejado por ti. Y como si le hubiese dicho, ¿y qué de nosotros? Aquí es donde viene la respuesta de Jesús. Aquí viene la respuesta. O sea, en otras palabras, hermano, nosotros tenemos en nuestras bocas el poder de bendecir o el poder de maldecir. ¿Me escuchó lo que le dije? Pero el poder de maldecir nunca se usa, nunca se usa en contra del prójimo. Nunca, es antibíblico. Y usted me dirá, pero pastor, es que cuando me voy al antiguo, bien lo dijo usted, al antiguo pacto. Pero cuando Cristo muere en el Calvario, llevó toda maldición al Calvario. Amén, toda maldición, que ningún hombre sobre la faz de la tierra, tenga el nombre y el ministerio que tenga, tiene la facultad para maldecir a nadie. ¿Me escuchó? Porque eso le enseña la Biblia después de Cristo morir en el Calvario para adelante. Él llevó todas nuestras maldiciones. Por lo tanto, cuando alguien le expresa una palabra de maldición, usted diga, Cristo la llevó al Calvario, no la acepto. Usted tiene el poder, amén, en sus labios para rechazarlo. Vamos a la Biblia.
Dice, amén, Lucas capítulo 18, verso 27. ¿Cuánto lo tenemos? Amén. Vamos al versículo 26, ahora si puedes retroceder al 25, por favor, perdóname, para que usted me entienda mejor, aunque voy a estar hablando, amén, gloria al Señor, un poquito más profundo en cuanto a esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos o de Dios. Y los que lo oyeron dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra está llena de toda bendición. Te pido que por medio de tu palabra tú ministres nuestras vidas. Aquí hay vidas, Señor, que vinieron en duras batallas, en cargas difíciles. Aquí hay vidas, Señor, que están a punto de tirar la toalla, de dejarlo todo, de soltarlo todo, Señor. Hay vidas que han dicho: Señor, estoy cansada o estoy cansado y no veo que tú hagas el milagro. Yo te pido que esta sea el día, Señor, o la mañana, de convertir eso imposible en lo posible. Y yo me encargaré, Señor, de darte toda gloria y darte toda honra en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Cuando nosotros nos vamos a la palabra imposible, yo quiero decirle a usted que esa palabra no pertenece al vocabulario de lo sobrenatural. Me explico. Cuando hablo del vocabulario de lo sobrenatural, la palabra imposible no existe en el vocabulario de Dios. No existe. Amén. Sino que es una palabra del vínculo humano natural del hombre. Dice bien, cuando nosotros tenemos visión, la visión hay que moverla, amén, con dos palabras: con fe y con acción. No basta en decir yo creo o quiero hacer. Tiene que haber, aleluya, fe y tiene que haber acción combinados. Dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, tiene que haber movimiento. En otras palabras, tiene que haber dos palabras de la raíz hebrea: logos y rema. Cuando usamos esa combinación de palabras, estamos hablando de la expresión del rema de Dios y el logo de la acción. ¿Me está entendiendo? O sea, tiene que haber movimiento. Una palabra sin vida, una palabra sin movimiento, una visión sin movimiento está muerta, es inerte. Es importante entender, aleluya, que cuando hay visión tiene que haber movimiento para alcanzar esa visión. Denle un aplauso si puede a Dios en esta hora. A su nombre. Qué lindo es el Señor. Me llama la atención cuando Jesús le dice, amén, a los discípulos en este momento, gloria al Señor, amén, porque la confesión que salió en el versículo, gloria al Señor, amén, que acabamos de leer, gloria al Señor, en ese versículo 27, amén, en ese versículo 26, mejor dicho, ¿quién podrá ser salvo? Amén, estamos viendo, amén, lo que se llama una sombra, amén, de imposibilidad en la mente del hombre. En otras palabras, lo humano del hombre comenzó a ver, amén, lo imposible en las circunstancias que se enfrentaban. Yo quiero traer una sombra, gloria al Señor, desde el Antiguo Testamento, pero antes de ellos. Jesús, amén, por su palabra y en la enseñanza, continuamente le proyectaba a los discípulos una inyección de fe. Continuamente le inyectaba fe. Iba a ser importante. ¿Por qué? Porque era fácil servirle a Jesús con Jesús al frente. ¿Qué no había hecho usted si usted hubiese vivido en el tiempo donde Jesús estaba visible? ¿Cómo usted viviría el evangelio? Yo estoy seguro que usted no quería ni irse a su casa. Yo tampoco hubiese querido.
Yo no quería irme para casa, yo quería hasta dormir donde él dormía. Donde él se quedaba me quería quedar, o sea, quería aprovechar. Imaginémonos los discípulos y toda la gente en esa forma de pensar. Amén, está Jesús, no lo voy a soltar. Por eso es que donde quiera que estaba, la multitud los oprimía. Amén, la multitud, aleluya, estaba siempre esperándolos a conglomerados, reunidos, porque les interesaba, gloria al Señor, para siempre, aleluya. Y en uno de estos casos, en el capítulo 17 de Mateo, versículo 20, gloria al Señor, los discípulos se quedan asombrados, escuche bien, cuando había un joven, amén, que tenía problemas epilépticos, o sea, epilepsia, amén, un problema, amén, gloria al Señor, en el cerebro, amén, que en aquel tiempo se le conocía como esquizofrenia, o quizás, aleluya, otro nombre, pero no es otra cosa que en tiempos modernos, aleluya, la epilepsia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que este muchacho de momentos caía en el fuego y de momentos caía en el agua. O sea, habían manifestaciones que lo agolpeaban, lo azotaban, y los padres o el padre estaba preocupado con esta situación. Y dice la Biblia, aleluya, que lo trajeron donde los discípulos para que lo sanase. Y dice que los discípulos no pudieron hacer el milagro, gloria al Señor. Y Jesús, cuando se acercó, le dijo al espíritu que ataba a este muchacho que lo soltara, y lo soltó. Ahí viene la pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos hacer el milagro? Jesús se les quedó mirando y le dijo: por vuestra poca fe, porque hay género que no salen si no es con oración y ayuno. O sea, en otras palabras, gloria al Señor, la fe tiene que ser una fe con movimiento, una fe activa, una fe en acción. Es que cuando esa fe se mueve, es que cuando esa fe se mueve, se